Asociación Salvadoreña de Diabetes, existen en el país 800,000 pacientes inscritos con diabetes. Este es un subregistro incluso y se considera que hay mucho más personas diabéticas en el país. Esta es una enfermedad que ha avanzado mucho en estos días y recientemente se reconoce que ya no es una enfermedad que afecta a la clase alta como se pensaba antes. Ahora, indistintamente, esta es una enfermedad que se presenta incluso no solamente en adultos, sino que también en niños. Resulta la diabetes de la incapacidad que tiene el páncreas de producir insulina. La insulina es una hormona que naturalmente se produce en el páncreas y es la que permite que el azúcar se introduzca en la célula. Ese es básicamente uno de los trabajos más importantes de la insulina. Cuando el páncreas es incapaz de producir insulina en cantidades que son las que se necesitan, el cuerpo comienza entonces a elevar el azúcar en la sangre. Pero precisamente por eso el diagnóstico de la diabetes se hace no midiendo la insulina, sino calculando cuánto es la concentración que tiene el paciente de azúcar en la sangre. Normalmente nosotros deberíamos tener por debajo de 100, cuando el paciente tiene 110, 115 o más de azúcar en la sangre, se dice que hay que ponerle atención porque es muy probable que ya el páncreas no tenga esa producción. La diabetes más frecuente que se presenta es la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se presenta en el adulto. A veces incluso es el sobrepeso el que produce al final que se manifieste la diabetes. Pero cualquiera que sea el tema, es importante entender dos medidas básicas antes de la medicación que son importantes para el control de la diabetes. En primer lugar, la dieta. Tenemos que aprender a comer bien y esto significa no dejar de comer por periodos muy prolongados. Tenemos que comer 3 o 4 tiempos al día, es obvio, vamos a bajar la cantidad de carbohidratos. Y el segundo elemento importante es el tema precisamente del ejercicio. No podemos nosotros tratar a un paciente diabético si no le enseñamos que el ejercicio es importante para el metabolismo del azúcar. Cuando se requiere entonces una medicación, se comienza con pastillas. Las pastillas tienen varios mecanismos de acción. Hay algunas pastillas que sirven para evitar que el azúcar o disminuir la cantidad de azúcar que se absorbe por el intestino. Hay otras pastillas que sirven para que el hígado no esté produciendo o no esté liberando cantidades de azúcar. Y hay otras pastillas que aumentan la producción de insulina por el páncreas. En fin, cuando el paciente comienza a tomar sus pastillas, hay que recordar que las pastillas son de uso permanente. Si le han dejado una en la mañana, pues así la va a tomar, una en la mañana, una en la tarde, y no puede estar suspendiendo el tratamiento. Cuando ya las pastillas resultan insuficientes, el médico decide introducirla ya a un esquema de uso de insulina. En este caso, cuando nosotros usamos la insulina, tenemos que aprender varias cosas importantes. La primera de ellas es que la insulina, a diferencia de las que se elaboraban antes, son seguras en este momento. No podemos nosotros pensar como antes que la insulina, por ejemplo, que era proveniente del ganado porcino, va a producir, como lo hacía antes, graves problemas alérgicos que en este momento los están produciendo. Y le indicaron la insulina. Una de las cosas que hay que reconocer es que la insulina que se utiliza actualmente es producto de la industria biotecnológica y ya es segura. No es como en el pasado, que usted tenía que utilizar una insulina porcina y esto le producía alergias, incluso reacciones anafilácticas serias. Nosotros en este momento tenemos ya una administración segura de insulina. A usted le dejan esa inyección entonces le va a sustituir la insulina que usted no produce en su páncreas. Y en ese momento la insulina usted la va a utilizar conforme se lo está prescribiendo el médico. En algunos casos la insulina se la va a dejar en la mañana y en la tarde. Hay insulinas, por ejemplo, que se usan cada 24 horas, otras que se usan inmediatamente cuando usted está comiendo y otras que duran 12 horas. Este esquema lo tiene que usted aprender a usar claramente y es importante que a la par del uso de insulina también usted use el monitoreo en sangre de la glucosa. Recuerde, todas las indicaciones que el médico le está dando son para su beneficio, pero las tiene que seguir al pie de la letra. Y en este caso, la insulina o la medicación que use debe ser atendida adecuadamente. Muchas gracias.